¿Qué tal? Es un gusto saludarlos en su programa Nada del Humano Me es Ajeno. En esta ocasión con un invitado de lujo especial, el doctor Patricio Eufrasio Solano, quien, bueno, agradezco sobremanera el interés y el tiempo que se tomó para estar con nosotros. Y como primera instancia, doctor, permítame presentarlo. El doctor es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas como de la maestría en Literatura Iberoamericana. Es doctorado en Historia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido profesor investigador en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de Puebla. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Georgia, Estados Unidos, como colaborador del proyecto Ensayo Hispánico, así como en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado en revistas académicas nacionales y extranjeras y ha colaborado en diarios nacionales y extranjeros. Entre sus publicaciones destacan el libro Mixcoac, el Edén perdido de Octavio Paz y Los Cerdán a la triste Sevilla del Valle. Asimismo, el doctor Patricio fue director del Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán. Doctor, un placer que esté con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias, Martina. Seguramente mi madre, si viviera, está agradecida de que haya leído todo el currículum. Te lo agradezco mucho, eres muy gentil, muy No, generoso. A tus órdenes y a tu auditorio con mucho gusto. agradecidos somos nosotros en este espacio. Doctor, como primera pregunta, el tema que hoy abordaremos, pues precisamente por la fecha, es pues la batalla del 5 de mayo. Y como primera pregunta, ¿cuál sería la importancia histórica de la batalla del 5 de mayo ocurrida en 1862? La batalla es la culminación de una serie de hechos que se dan un par de años antes, en los cuales nuestro país, en ese entonces una república incipiente, dirigida por Benito Juárez, pasa por una serie de vicisitudes. Viene regresando de una guerra y se encuentra con la animadversión de tres potencias extranjeras con una gran presencia, que, por decirlo coloquialmente, nos tratan de hacer de un asunto internacional un, un pleito ranchero con el cual querernos de alguna manera quitar parte de nuestros recursos y de nuestra soberanía. Y al final de estas tres potencias, el único que se queda interesado, por decir así, en continuar la lucha son los franceses. Los franceses vienen también de un siglo terrible, han perdido una serie de cosas importantes, pero están recuperando si quieren de alguna manera volver a tener una presencia importante fuera de Europa. Y la coincidencia se da porque se tenía que desembarcar en Veracruz. Si hubieran existido otros puertos o otros lugares donde se hubiera desembarcado, probablemente la lucha con los franceses no se hubiera dado en Puebla, sino en algún otro lugar. Pero tenían que desembarcar en Veracruz. Y el camino hacia la Ciudad de México necesariamente pasa por Puebla. Entonces, estamos hablando de más de un siglo y medio, y en aquel entonces nuestros territorios nacionales sufrían de muchas cosas, entre ellos de problemas endémicos, de enfermedades y cosas así. Y los lugares donde existen mayor problemas endémicos son precisamente de la costa que viene de Veracruz, que tiene que pasar hasta que sube a la montaña por Córdoba y puede entrar al Valle Franco de Puebla, Atlisco, Tehuacán y todos ellos. En esos otros lugares, sobre todo la malaria y algunos otros males, diezmaban grandemente a la población y a la tropa. Entonces, los franceses lo que hacen es tratar de llegar a un sitio alto para, de alguna forma, comenzar lo que ellos consideran el avance de conquista de nuestro país. Y lo consideran
relativamente sencillo. Son una fuerza, una potencia muy importante y vienen motivados por una serie de guerras que han ganado en Europa y en el norte de África. Y la debilidad de nuestro país, las dificultades que vive en ese momento económicas y de organización, son importantes, pero el espíritu que anima a Juárez y los hombres que están alrededor de Juárez es enorme. Es capaz de trasponer todas las vicisitudes que se tenían en ese entonces. Y este acontecimiento, el devenir de los acontecimientos, nos hace que lleguemos al enfrentamiento directo en nuestra ciudad, en la ciudad de Puebla, específicamente en dos fortificaciones hoy muy famosas, y que en aquel entonces comenzaron siendo ermitas o lugares en los cuales se hacía el culto público de los católicos. Los cerros de Lodito y Guadalupe eran unos sitios en los cuales existían edificaciones de carácter religioso, y que cuando se va a dar todo este enfrentamiento, se fortifican, o sea, se transforman en fuertes para que poder resistir el embate y ser un punto alto de defensa de la entrada a la ciudad. Eso es lo que sucede y ahí nos vamos a encontrar en esto. Sucede el 5 de mayo porque el desembarco y la llegada de los de los franceses a través de Veracruz, Córdoba y demás, los hace llegar a Amozoc el día 3 de mayo. Ellos, en algunos de los documentos que existen de información entre los propios franceses, mencionan que en Amozoc ya han puesto su sitio, han estado ahí, utilizan el verbo que se usa en la milicia, que es babiquear, o sea, llegan a este lugar, se van a alimentar, se van a fortalecer, van a preparar el ataque, porque pretenden entrar a la ciudad el día 4, máximo el día 5. Y las propias defensas nacionales, comandadas por Mariano Escobedo y por Ignacio Zaragoza, y que se encuentran varios de los generales más importantes a su alrededor, van a conformar esto que conocemos actualmente como el Ejército de Oriente, y que estaba formado por una serie de batallones, tanto de poblanos como de otros lugares, de Acapulco, de Veracruz, de Oaxaca. Y este Ejército de Oriente es el que va a estar como protagónico de lo que va a suceder el 5 de mayo. Todos los historiadores, tanto franceses como nacionales, coinciden en que el planteamiento del ataque, de la batalla del día 5 de mayo por parte de los franceses, fue una planeación equivocada. Subestimaron el terreno, subestimaron también a los combatientes y se sobreestimaron ellos en sus capacidades, tanto de artillería, de caballería, como de los propios soldados de infantería, algunos de ellos muy temidos como los propios suavos. Y para poder entender todo esto hay que ubicarnos lo que sucedía hace 150 años. Hace 150 años la ciudad de Puebla era otra. Estaba delimitada prácticamente el centro histórico. La estratificación era todavía más marcada que a principios del siglo XX, ya del siglo XX, cuando empieza a poblarse de algunos inmigrantes de otros estados, y por supuesto, después de los temblores y demás. Entonces, esa estratificación tan cerrada hacía que el ánimo y las preferencias estuvieran perfectamente marcadas. La gente bien, o sea, los poblanos en general, apoyaban de manera importante a este invasor, como le decía Ignacio Zaragoza, o sea, aquellos que venían de fuera, porque siempre habían estado de acuerdo y conscientes en tener un gobierno que tuviera presencia extranjera, como lo habían tenido en algún otro momento.
y no por eso son condenables, o sea, es una forma de ver el mundo en aquel entonces y que eh, estaba así dividida la ciudad y no hay más, así era el asunto. Pero eh, el espíritu republicano que han arbolado Juárez durante todo ese tiempo es de tal fuerza, tiene tal raigambre entre las clases incipientes medias y las clases bajas, el orgullo que el propio Juárez transmite como un indígena puro, llegado a la máxima autoridad del país y que está dispuesto a poner en la balanza republicana no solamente su vida, sino la de sus propios hijos y su familia. Poco se sabe que Juárez eh, mueren varios de sus hijos durante su tiempo cuando es presidente, y algunas de ellas es tan dramática la pérdida de sus hijos que la tiene que enterrar él solo y el enterrador a uno de sus hijos. Tiene que vivir separado de su mujer, el esposo de la hija mayor, de la que sirve, es el que sirve más de enlace con la familia, el que queda como hombre de la casa, porque Juárez literalmente anda en la República puesta por todo el país. Y entonces, en estos dos ánimos del gran ejército conquistador de las huestes napoleónicas y el ejército remendado de los mexicanos eh, enfrentándose en una batalla en una ciudad de la importancia de Puebla en aquellos años, nos da el escenario perfecto para que suceda un acto glorioso como lo que sucedió. Uno de los puntos importantes que poco se conoce de la batalla son los informes, los partes de guerra que va enviando Ignacio Zaragoza al ministro de Guerra y Marina, solicitándole a su vez que informe a Juárez de lo que está sucediendo. El Instituto Nacional de Estudios sobre las Revoluciones Mexicanas, el INER, rescató 10 de estos documentos, que son 10 telegramas. Ese era el medio de comunicación en aquel entonces, y estos 10 telegramas nos van dando el pulso de la batalla, lo terrible que es para, para los combatientes enfrentarse en una lucha tan cruenta como se dio allí en el Cerro. El primero de los documentos menciona que a las 9:30 de la mañana, esa es la hora en la que recibido el telegrama, Ignacio Zaragoza le hace el conocimiento del ministro de Guerra que los dos ejércitos están enfrentados ya. O sea, el ejército francés está en la parte baja de las laderas del cerro y el ejército mexicano, el ejército de Oriente, está en sus posiciones fortificadas, pero prácticamente se están viendo a los ojos unos a otros. Si lo lleváramos a un contexto futbolístico actual, veríamos que la selección francesa perfectamente uniformada, con muchachos muy sanos, o sea, todos fuertes, muy decididos, y del otro lado un equipo lleno de remiendos, no todos tienen uniforme, no todos tienen armas, pero todos están decididos a que ese día sea glorioso para la causa que ellos defienden. El segundo telegrama menciona que a las 12 del día, dice el documento, se, se comenzó los disparos de artillería. Y es ahí donde el análisis de los historiadores y de los historiadores militares comienza a darse cuenta de que la estrategia usada por parte del conde de Lorenzés, que es el que viene al mando de todas las tropas francesas, está siendo equivocada y está subestimando al enemigo que tiene enfrente. Él utiliza artillería para tratar de diezmar la fortificación de los cerros
pero no es suficiente. O sea, el alcance de su artillería, la potencia que podía tener a la distancia en que están colocados, no es decisiva. O sea, no provoca el daño que él esperaba en las fortificaciones por parte de sus cañones y de sus elementos que tiene de artillería mayor. Entonces, este primer ataque de los tres en los que se va a dividir la batalla, este primer ataque no le da la ventaja a, a los, a los franceses, tampoco le da la ventaja a los mexicanos, pero les da el ánimo de que no necesariamente van a morir a cañonazos en esa mañana soleada del 5 de mayo. Dándose cuenta de que esto no funciona, de alguna manera, el conde de Lorences decide entonces que necesita haber el primer embate de los hombres de a pie, o sea, la infantería. ¿Quiénes son los más temidos de infantería? Los suavos. Existen incluso las consejas, o sea, los chismes, los rumores de que los suavos no capturan prisioneros. O sea, al hombre que tomen, lo asesinan. Es más, se corre el rumor de que beben su sangre, ¿no? Que son capaces de las mayores atrocidades, ¿no? Y esto en el ánimo de lo que está sucediendo ahí, en medio de la batalla, sabiendo el número limitado de balas que tenemos, el número limitado de pertrechos con los que estamos, los pocos o muchos que somos, en contra de 4.000 soldados galardonados franceses, pues mueve a la duda, mueve al temor, a la posibilidad, ¿sí? De morir ese día va a ser el precio de defender a la patria. Y entonces, el primer embate de las fuerzas francesas intenta obviamente subir el cerro. Es recibido la propia artillería y la fusilería del ejército de Oriente y son rechazados en este intento de poder subir. Esto frustra y enerva todavía más al ejército francés, quien baja, se reagrupa nuevamente, intentan ver de qué manera pueden atacar y entonces ataca por otro de los costados, por el costado del propio cerro. Y aquí va a suceder un hecho fortuito. En este segundo ataque, después de 2 horas, dice uno de los telegramas, 2 horas de artillería y de lucha. Sí, doctor. Una disculpa, Perdón, ¿eh? tuvimos una falla técnica, pero regresamos en No te entrevista preocupes. con el doctor en historia, Patricio Eufrasio Solano. Decía, en este segundo embate sucede un asunto fortuito. La mañana y la tarde soleada en el cerro, de pronto amenaza lluvia Su cámara, y doctor. y se convierte. ¿Ya? ¿Te me ves ahora sí? ¿Ya? Perfecto. Decía, de pronto este buen clima que está sucediendo a favor de la claridad y el desarrollo de la batalla, empieza a nublarse y va a caer un aguacero que hasta con granizo, dice uno de los participantes en sus memorias. Esto dificulta entonces el terreno, lo hace lodoso, empapa los uniformes tan lleno de volandas de los franceses, están hechos de paños y de telas muy gruesas, entonces dificulta el libre movimiento de las tropas y eh, empiezan a subir nuevamente hacia el cerro con todas estas dificultades. Sin embargo, son combatientes muy experimentados, muy aviesos, saben perfectamente bien en lo que están, ¿no? Y llegan entonces hasta lo que son prácticamente los muros
los muros de la fortificación. Ahí en el muro de la fortificación hay una hondonada, hicieron un agujero, hicieron un redondel como parte de la defensa, las tropas mexicanas, y lo conocen como los fosos. Este tercer embate es el más terrible, es el que se da prácticamente cuerpo a cuerpo, del cual existen, entre otras cosas, cuadros pintados sobre ello. Hay uno muy famoso en el cual uno de los combatientes nacionales está levantando una piedra para aventársela a alguno de los suavos. A ese nivel llegó la furia y el enfrentamiento cara a cara. Y esta es una de las partes más terribles de la batalla, que convierte el asunto glorioso, pero también que nos demuestra los horrores de lo que es vivir el abuso de una potencia extranjera o el abuso de alguna parte de nuestra propia república o nuestro continente cuando atacan a otro ejército. Hay que matar viendo a los ojos, y eso es terrible. Son rechazados nuevamente, echados hacia abajo. La caballería que está esperando finalmente los va a llevar hasta Mozoc, empujándolos fuera de ahí. Y Ignacio Zaragoza le hace saber entonces al ministro de Guerra que el combate ha terminado y que las fuerzas mexicanas han vencido a los franceses. Ahí es cuando se da el telegrama, el documento famoso que menciona que las armas nacionales se han cubierto de gloria. Pero inmediatamente también informa de lo que sucedió y dice, el combate fue feroz y valiente por parte de los dos ejércitos. Los franceses han tenido alrededor de 700 bajas y nosotros alrededor de unas 400. O sea, en una sola mañana murieron 1.600, 1.100 hombres o quedaron heridos. Ese es el precio de sangre de una batalla y de una conmemoración heroica que celebramos todos los años en el día 5 de mayo. Pero tiene un precio humano, y ese precio humano está ahí. Y es algo que no debemos olvidar porque la batalla se conmemora, no se celebra, se conmemora. O sea, juntos recordamos lo que allí sucedió, y lo que sucedió fue sí un momento glorioso para Puebla particularmente y para México en general, pero un momento doloso también porque hubo sangre derramada por una imprudencia, por una avaricia, por una Por dinero. ejército invasor. Así es. Doctor, en este contexto, digamos, esta batalla representó, digamos, como que lo que usted mencionaba en un principio, ese sentimiento, ese carácter que el propio presidente, que en ese momento era Benito Juárez, de ir hacia adelante, pero, digamos, en ese contexto que usted ya, en ese marco histórico que usted ya nos planteó, que nos está explicando de manera muy detallada y puntual, ¿qué siguió? Obviamente los franceses no declinaron, porque años después, no sé, ustedes, bueno, el experto, pero ¿cuántos años pasaron para que después nos dominaran, vinieran? Y bueno, Uno, pasó un año nada más. muy poco tiempo. Sí, la afrenta es terrible las fuerzas napoleónicas. Estamos hablando de Napoleón III, el hombre que quiere revivir las glorias de Napoleón el Grande, que está en lucha en Francia y que de pronto recibe un bofetón terrible en un lugar perdido en el otro continente que se llama Puebla, ¿no? O sea, un sitio prácticamente desconocido, en un cerro, por un ejército de lástima a sus huestes y
a combatientes tan gloriosos y condecorados como el conde de Lorenzés. No lo puede creer. Y no se puede quedar con esa afrenta. Pero tampoco un ejército se rehace en 2 días. Entonces los franceses regresan a Córdoba, bajan nuevamente hacia Veracruz, se reagrupan, no se van y esperan los refuerzos. Y regresan los franceses un año prácticamente después, en 1863, y arrasan con la ciudad. Cobran la afrenta que ellos consideran. De hecho, en Francia, cuando se habla de esta batalla, ellos no lo consideran una batalla, lo consideran una escaramuza. O sea, ni siquiera se trata de algo que tiene la categoría de una batalla. Perdieron un día de mala suerte, no se trató de nada glorioso. Sin embargo, nosotros siempre le hemos etiquetado como lo que fue. 2 ejércitos rivales se enfrentan y uno a la tarde-noche sale victorioso. Punto. No hay más que explicar. Ganaron y se acabó. Y se van a quedar aquí hasta 1867, en que nuevamente parte del ejército viviente ya rehecho y con un general ya más experimentado y más fuerte al frente de los ejércitos, como es Porfirio Díaz por un lado y Mariano Escobedo por otro, provocan uno de los hechos también más gloriosos que se dan en Puebla y de que ya poco se menciona y se conmemora porque tiene como protagonista Porfirio Díaz. La batalla del 2 de abril de 1867 es una de las batallas más gloriosas que Puebla da en el contexto del republicanismo. ¿Por qué? Porque el ejército de Oriente, al mando ya de Porfirio Díaz, entre el Zócalo y el Carmen en la Ciudad de México, detiene al ejército imperialista que pretende ir a ayudar, fortalecer a el emperador, a Maximiliano de Habsburgo, que se encuentra en Querétaro, sitiado por Mariano Escobedo. Como Porfirio Díaz gana esa batalla, no pueden ir a auxiliar las huestes imperialistas a Maximiliano y Mariano Escobedo lo captura y se acaba la invasión francesa. Por eso a Porfirio Díaz, el propio Benito Juárez lo eleva a la categoría de benemérito de la patria y se conmemora el 2 de abril de 1867 durante muchos años, como uno de los momentos más gloriosos de nuestro país y específicamente de Puebla, a la par del 5 de mayo. Pero como el protagonista es Porfirio Díaz y se convierte años después en el malo de la película, se olvida todo este asunto. Pero es tan Se gloriosa va esa batalla, desvirtuando el poder, doctor. ¿sí? Es tan gloriosa esa batalla, es tan importante lo que ahí sucedió, que incluso existe la mención de él en los portales de aquí de nuestra ciudad. Hay una placa conmemorativa de este asunto en el que uno de los Juanes, uno de los 3 Juanes de la Sierra, es el que llega primero ahí para tomar posesión y la batalla está plasmada en 2 de los lienzos más importantes, no solamente por su contenido, sino por su dimensión. Mide 5 metros por 7 esa batalla de 1867 y se encuentra en el Museo Nacional de Historia, que es el Castillo de Chapultepec. Es un enorme lienzo en el que se muestra el Zócalo y el Carmen con los restos de la terrible batalla que se dio en ese entonces. Incluso en las memorias, en sus propias memorias, Porfirio Díaz, cuando menciona lo que ahí sucedió, habla de hechos extraordinarios, no solamente de los combatientes, sino él mismo, ¿no? Que queda atrapado en un lugar, se incendia parte de la casa, cae, él se quema parte del cuerpo, se deshace de las botas y toma unas de muerto, vuelve a subirse a un caballo para seguir en la batalla y finalmente le da buenos frutos a la República porque vence a los imperialistas, los empuja hasta la Ciudad de México y él toma posesión de la Ciudad de México precisamente para que después le sirva franca la entrada al propio Benito Juárez a tomar posesión como presidente de la República. Está plasmado en uno de los grabados
más famosos que existen al respecto. Benito Juárez está en la carroza entrando por lo que hoy es Madero, vitoreado por el pueblo, echándole papeletas y serpentinas por la entrada gloriosa que hace Juárez después de ese apoyo tan importante que tiene por parte de los poblanos el 2 de abril de 1867. Doctor, pues qué interesante y pues realmente esa es la importancia de Porfirio Díaz que muy pocos conocen. Realmente, como usted bien lo comenta, digamos, es un personaje en la historia que tal vez ahora las generaciones lo vemos como alguien tirano, ¿no? Como un dictador, pero en realidad él tuvo una vida antes, ¿no? Una vida ¿Sí? de castrense que le permitió, pues, defender a la patria realmente. Uh-huh. Y incluso la vida de Porfirio Díaz tiene episodios ligados a Puebla en muchos sentidos. Cuando se da eso que se llama la batalla de Puebla, en 1863, en donde se va a perder todo, es una batalla terrible que se da entre el Paseo Bravo y otra serie de lugares. El Paseo Bravo sirvió durante un tiempo como cementerio de la cantidad de muertos que hay en ese momento, y los muertos que se dan de los franceses están en el panteón que está al lado del panteón civil, que el propio gobierno francés paga para que existan estos muertos. Pero ahí Porfirio Díaz se casa por poder con su sobrina. Él sabe que la batalla puede morir. Sí. Y entonces el hijo de su hermana, la hija de su hermana, él le escribe una carta de matrimonio, ella acepta y se casan por poder. Ella está en Oaxaca, en la casa del padre que había despreciado a ella como hija, no le había parecido suficiente la hermana de Porfirio Díaz para vivir con ella, pero ya para entonces Porfirio Díaz es un general muy reconocido. Entonces no se atreve el padre de la que va a ser esposa de Porfirio Díaz a desairar al general. ¿Qué tal que regresa y no se hace peor el pleito aquí? Entonces se casa por poder con ella, y con ella va a tener los hijos que le van a dar una continuidad aparte del apellido, puesto que con Carmelita, con Carmen Romero no tiene hijos Porfirio Díaz nunca, ¿no? Y es tan importante y es tan grande el ánimo que siente Porfirio Díaz por esta batalla, que, que el último retrato que se hace, según se cuenta en uno de los biógrafos que es descendiente directo de Porfirio Díaz, el último retrato que se hace ya en el exilio lo hace vistiendo el uniforme verde militar mexicano, solamente con condecoraciones nacionales. Porfirio Díaz es el hombre más condecorado en nuestro país, y no por nosotros, por todo el mundo. Y ese último retrato que Porfirio Díaz elige es vistiendo el uniforme verde militar mexicano con condecoraciones mexicanas, y la que resalta es la condecoración del 2 de abril de 1867 como la más importante en su ánimo y en su corazón. Qué interesante, doctor. Doctor, en ese tiempo el país pues también estaba dividido por liberales y conservadores. Y guardando las proporciones, sobre todo pues en el contexto de los conflictos armados, ¿usted considera que México sigue en esa lucha ideológica? Y yo agregaría algo que no había puesto. ¿Quién va ganando la batalla? Eh, los conceptos ideológicos, en este caso, de liberal y conservador, como todos los propios conceptos, evolucionan. Hace 150 a 160 años, ser liberal era un compromiso de vida, como lo era ser conservador. Eh, las últimas batallas ideológicas fuertes que se dan entre el conservadurismo y el liberalismo, de alguna forma, se da a partir de la Revolución Cubana. Y en Puebla todavía se gritaba en aquel entonces en las manifestaciones y se decía en las misas: cristianismo sí, comunismo no. Y es una evolución de lo que podía en algún momento entenderse como una forma de ser liberal, que era no ser conservador. Y lo que sucedió en aquel entonces es lo que en todas las épocas ha sucedido: quienes de alguna manera detentan un nicho, un espacio de poder y de confort,
no es fácil que lo cedan. Y ya no hablemos de las situaciones económicas, de las situaciones humanas. O sea, las mujeres han ganado espacios en este siglo XX, no por una graciosa concesión de los hombres, sino por una lucha que han hecho ustedes, que ha tenido sus mártires, sus sangres y sus batallas. Bueno, eso sucedía hace 160 años entre lo que se entendía por conservadurismo y liberalismo. O sea, era una forma de entender la sociedad y el futuro, pero fincada en el presente. O sea, en ese presente de hace 160 años. ¿Y que, quién que tenga una posición de confort que no necesariamente tuvieron que haberse la regalado, se la pudo haber ganado? Pero aún, si se lo hubieran regalado, tiene una posición de confort por el esfuerzo de sus familiares. Yo pude estudiar en la universidad por el esfuerzo de mis padres. Mis hijos estudian en la universidad por el esfuerzo conjunto de mi esposa y mí. O sea, nada es gratis en ese sentido. Bueno, ¿quién quiere ceder ese espacio de manera gratuita? Nadie lo quiere hacer. Pero los que están del otro lado, que demandan justicia, no solamente igualdad y equidad, sino justicia, son los que buscan que haya un giro, que haya una adecuación, que haya un avance del comprender los equilibrios de la sociedad y los beneficios que una sociedad estructurada no tiene que dar a todos. Porque la calle la transitamos los liberales, los conservadores, los pobres, los ricos, las mujeres, los hombres, los negros, los blancos, los niños, los perros. Y a nadie, no le costó nada más a los conservadores, no les costó nada más a los liberales. Entonces, esta polarización que existió, la misma que existió hoy con otros conceptualización ideológica, ¿debemos o no debemos cederle espacio o mayor espacio a las mujeres? Pues por supuesto que sí. La Secretaría de Cultura donde yo trabajo, la mayoría de las trabajadoras son mujeres. Y no se nota. O sea, parece ser que no vieron equidad. Es decir, o sea, la mayoría son mujeres. Eh, tienen que aspirar a mejores posiciones de dirección también. No solamente deben estar en los puestos menores. Bien. Es exactamente lo que sucedió en aquel entonces. ¿Debemos proteger o no debemos proteger a los niños? ¿De quién son los niños? ¿Nada más míos o son del futuro social de Puebla? ¿Por qué los tenemos que proteger? ¿Por qué tenemos que evitar que haya agresiones en contra de determinados grupos sociales? Porque somos el tejido social todos nosotros. Bueno, pero eso conlleva dos cosas. Uno, que el grupo que detenta mayor cantidad de poder y de dinero ceda parte de ese dinero y de ese poder para que los otros puedan utilizar ese verbo tan socorrido a partir de los estudios de género, que es el empoderamiento. O sea, las mujeres se deben empoderar, pero también se deben empoderar los otros géneros, y también se deben empoderar los niños, y también se deben empoderar todas las manifestaciones humanas y genéricas que tenemos. Bien, esto solamente se da cuando una de las partes cede. Y cuando no cede, ese ánimo monolítico, de alguna manera. En aquel entonces se socavaba balazos. Hoy se trata de socavar en las arenas democráticas, o sea, las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, las asociaciones, los grupos, las administraciones. Y todos los copartícipes de esa ideología pueden definirla liberal o conservadora, pero lo que están en realidad planteando es que los equilibrios de una sociedad no son estáticos, sino dinámicos. Por lo tanto, si dentro de 10 años o 20, según los informes de la ONU y de la UNESCO, para el 2050 nuestro país va a estar a la par entre personas de la tercera edad y jóvenes,
¿quiénes van a buscar el equilibrio? ¿Quiénes van a necesitar que haya unos nuevos equilibrios dinámicos? Los viejos que ya vamos a estar de salida, pero con una serie de prebendas y situaciones, y también con muy poca fortaleza, o los jóvenes. Esto se podría plantear de manera muy simple en un asunto del número de empleos. Debemos seguir permitiendo que un hombre trabaje hasta los 75 años y que por lo tanto esa plaza que ocupe no la pueda tomar un joven de 30 años que acaba de salir de una especialidad médica o de una especialidad de ingeniero. Es difícil, porque si le quitamos el sostén único que le queda a un hombre o una mujer que ya dio todo su vigor por el entramado social en el que ese joven se desarrolló, es condenarlo probablemente sí al olvido. Pero también, si no le damos el espacio a los jóvenes, ¿quién va a tomar la estafeta? Esas decisiones, esos planteamientos para poder justificar las acciones que vamos a dar, los conformamos o los revestimos de teorías ideológicas. Y entonces decimos que el futuro es de los jóvenes, sí. Y el presente, ¿cómo lo vamos a estructurar para que exista ese futuro? Y eso se dio hace 160 años. ¿Cuál era el futuro de México en ese entonces? El liberalismo. No podíamos seguir, había fracasado el proyecto conservador. Su manera de entender la sociedad y el beneficio común había hecho agua, no funcionaba y necesitábamos un nuevo proyecto. El proyecto era liberal. Un gran giro se da en el mundo también cuando desaparece la Unión Soviética como tal y queda entonces como una posibilidad de estructura al parecer sana el capitalismo. Y de 30 años después estamos sufriendo, ¿sí?, las consecuencias de que no hubiera equilibrios de esto. Y no quiere decir que yo abogo porque hubieran continuado la URSS, no, sino de que así como fracasó el proyecto del socialismo, al no tener contrapesos, el neoliberalismo se convirtió después en algo en contra nuestra. Entonces, ¿quién va perdiendo la batalla? Todos los que se quedaron muertos, tanto en el Cerro, el 5 de mayo de 1863, como los que han sido quedados muertos los últimos años en nuestra sociedad, porque no acabamos de entendernos, no acabamos de comprender por qué existen estos grados de desigualdad y no somos capaces de verlos, ¿no? Doctor, es entrelazar, es conciliar, ¿verdad? Es Sí, ir, digamos, acercando las generaciones que salen con las que llegan y toda esa sabiduría de las generaciones, de toda esa experiencia, esa sapiencia, poder compartirla con los jóvenes. Y yo creo que este es un planteamiento muy interesante que usted hace y ojalá que en algún momento y en algún tiempo alguien nos escuche. Doctor, sí. es un placer y gusto Muchas gracias, pedir Marilena. algún señalamiento final, alguna conclusión. Sí, hay un asunto que me gusta mucho repetir cada vez que platico con alguien, y esta plática puede llegar a más de un grupo de personas. Yo no soy poblano, yo soy de Sinaloa y viví toda mi vida en la Ciudad de México y de manera fortuita llegué aquí a Puebla hace 22 años. Bueno, y una de las cosas que más me asombra de Puebla es la gran riqueza histórica y cultural que tiene. Los poblanos han sido protagonistas principales de todas las épocas de nuestro país. Siempre han sido protagonistas principales. No hay ninguna época histórica y cultural en la que ustedes no hayan tenido una participación destacada. Y sin embargo, no acaban de reconocerlo.
no acaban de verlo. Quizá por la propia saturación. Les pasa lo que en la ciudad. Tienen tantos sitios bellos e históricos, lo mismo virreinales que republicanos, que revolucionarios, que están saturados de este asunto. Bueno, deben sentirse muy orgullosos los poblanos de su participación en esta conformación de lo que hoy es nuestra nación, porque siempre han participado de ella y de manera muy destacada. Y como prueba de este asunto es que dentro de ya nada más 9 años van a cumplir 500 años como ciudad viva. Y se dice fácil, 500 años, ¿eh? Pero no es así. Es enorme lo que han contribuido el núcleo primigenio de unas cuantas familias eh, eh, ahí en los linderos del Alto, así, al lado de lo que hoy es San Francisco y el Teatro Sebastián de Aparicio, y todo ese lugar, a la contribución del desarrollo social, político, económico y cultural de este país. Y deben reconocerlo, o sea, deben hacerlo suyo todos los días, deben hacer de la identidad que tienen una bandera que se muestre todos los días. Y parecen no darse cuenta por momentos. Y yo conmigo siempre a la gente le invito a que conozca precisamente en su conceptualización histórica lo que como poblanos han sido. Buena parte de la historia nacional es historia poblana. Doctor, en verdad es un placer enorme y un gusto, y de verdad le agradezco desde lo profundo de mi corazón el que haya aceptado esta invitación. Muy agradecido. Nos vemos la próxima. No, gracias a ti, María. Y que Muchas Dios gracias a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Espero que no sea la última, doctor. Yo también. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.